Bien, decíamos nuevamente entonces, este capítulo 22 nos va a hablar de características, no necesariamente como en el capítulo 21, donde eran características externas, visibles, donde el pueblo y la familia sacerdotal podían notarlo, ¿no? Porque eran ciertas características físicas, como ya les habíamos dicho, ¿no? Estaba mutilado, de pronto era jorobado, era ciego, cosas como esas, y decía no, ¿no? Tenía problemas del pie o problemas con la piel, y ellos no calificaban para servir en el sacerdocio, mas seguían siendo parte de la familia sacerdotal. Y también nos habló con qué tipo de mujer debía de casarse el sacerdote y cómo debería de tratar con los difuntos. El sacerdote dice no debía tocar un difunto, un muerto, ¿no? A no ser que sea su familia, en el caso del sacerdote, y el sumo sacerdote ni siquiera si fuese su familia, ¿no? No debía descuidar su servicio en el tabernáculo. Pero este capítulo 22 nos habla de otras características que quizás a la vista de los demás no eran notorios, pero a la vista de Dios sí eran notorios. Dios sí lo veía. Nos va a hablar de otras características que debía de tener el sacerdote o que debía de tener en cuenta el sacerdote para no deshonrar su servicio a Dios, para no deshonrar la adoración a Dios. Eran características que tienen que ver mucho con el corazón o con la actitud con el que el sacerdote servía. Entonces, mira, Dios en innumerables pasajes ha hablado de lo sagrado que era el tabernáculo, de lo sagrado que era servir en el tabernáculo, de lo sagrado que debían de ser las ofrendas, de cómo es que debían de estar consagrados el sacerdote, las ofrendas, cada accesorio del tabernáculo. Y ahora nuevamente va a poner énfasis sobre eso. Y mira lo que dice el verso 1 y el verso 2. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado. Dice, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Entonces, cuando dice que se abstengan, es decir, que tengan respeto, ¿no? De las cosas que traía el pueblo para consagrárselo para Dios, que no lo tengan en poco, no lo tengan como común, que no lo traten como cualquier cosa, como que, bueno, no trajo su sacrificio, déjalo ahí, mañana lo sacrifico. No, o sea, la actitud tenía que ver una honra por las cosas que las personas traían para dedicárselo al Señor. Y el sacerdote no podía verlo esto como algo común, dice, que no profanen mi santo nombre, es decir, que entiendan de que esto requiere respeto. Y Dios en otras palabras está diciendo, di a los hijos de Aarón que me respeten. ¿Cuándo? En su servicio en el tabernáculo, que me respeten. Y va a dar tres advertencias en este capítulo, tres advertencias de cómo respetar a Dios en el servicio a Dios, porque básicamente lo que hacía el sacerdote era servir a Dios, ministrar a Dios en el tabernáculo. Hoy en día, muchos dicen servir a Dios. Hoy en día, muchos se hacen llamar siervos de Dios o nos hacemos llamar siervos de Dios. La pregunta es, ¿cuánto respeto por el Señor tenemos cuando estamos involucrados en el servicio? ¿Lo hacemos como algo cotidiano, como algo común? ¿Lo hacemos porque, bueno, tengo que hacerlo? ¿O lo hacemos con esa honra, con ese respeto, entendiendo que estamos sirviendo a Dios? Y en ese aspecto nos quiere hablar el Señor esta noche, porque cada uno de nosotros somos también hoy en día siervos, o como dice la carta de Pedro, somos sacerdotes, ¿no? De alguna manera estamos sirviendo a Dios, estamos intercediendo ante Dios por el pueblo, por las peticiones de oración que hacen. No es que seamos Jesucristo, no, sino estamos intercediendo de llevando las peticiones de oración, eh, eh, llevando cada cosa que hacemos para bendecir otras vidas, se lo estamos presentando a Dios. Y de alguna manera estamos presentando a Dios a las personas que nos rodean, a las personas que servimos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánta honra, cuánto respeto tenemos para con Dios cuando hacemos estas cosas? Mira lo que le va a decir del verso 3 al verso 9. Va a hablar de la persona, ¿no? De cuando un sacerdote era inmundo. Dice, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones
que se acerca a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, es decir, cuando los hijos de Israel traen sus sacrificios, ¿no? Y el sacerdote estaba encargado de justamente de traer esos sacrificios ante Dios, dice, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Es decir, si uno de los sacerdotes de pronto era inmundo, por los motivos que hemos visto ya en los capítulos anteriores, y simplemente dice, no creo que esté tan mal, igual, mejor, más vale cumplir con Dios, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Más vale cumplir con Dios, además, nadie se ha dado cuenta que he cogido un muerto, además nadie se ha dado cuenta que de pronto he cogido un animal muerto, nadie se ha dado cuenta que he comido sangre, por así decirlo, ¿me entiendes? O nadie se ha dado cuenta X cosas, que lo volvía inmundo, ¿no? Ceremonialmente, y tiene en poco todo lo que el Señor ha advertido, le dice el Señor, será cortado de mi presencia. Es decir, si era inmundo, tenía que reconocer que era inmundo. Y había una vía para limpiarse, para purificarse de la inmundicia, pero no podía ser como si nada pasara, ¿no? Y te vuelvo a decir, eran cosas que no necesariamente quizás las demás personas lo habían notado, pero Dios lo estaba notando. Verso 4 dice, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso, está hablando de los sacerdotes, ¿ah? O sea, había la posibilidad de que un sacerdote contraiga lepra, claro. Dice, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciese de flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Dios no lo está desechando del todo. Dios está diciendo, pero que no participe en las cosas sagradas que trae el pueblo para Dios, ¿no? Es decir, que no sirva por servir nada más. Oh, no, nadie se dio cuenta de pronto que estoy con flujo, nadie se da cuenta que yo estoy con lepra, todavía mi lepra no es avanzada, por lo tanto, qué roche, ¿no? Porque me van a bajar del ministerio y van a decir, antes estaba sirviendo y ahora ya no estoy sirviendo. Y qué roche, qué dirá la gente. Igual sirvo nada más. No podía hacer eso, ¿cierto? Sino que tenía que esperar un tiempo hasta que sea limpio. Y una vez limpio, lógicamente podía retomar su servicio a Dios. Entonces está hablando de la persona que si esta persona era inmunda, debería de abstenerse del servicio a Dios. Pero hoy en día, vuelvo a repetir, ya no servimos en un tabernáculo terrenal, ¿no? Hoy en día servimos eh, dentro como miembros del cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia. Y muchas veces hemos dicho, la iglesia no es el local, la iglesia es un grupo de personas creyentes en Cristo, donde el Señor nos ha llamado a servir al prójimo, ¿no? Incluso a veces servimos a no creyentes mediante un evangelismo. La pregunta es, pero si de pronto yo identifico características que el pastor no lo ve, los hermanos no lo ven, pero yo sé que hay cosas en mi vida que no están bien con Dios, hay cosas en mi vida con las que estoy luchando o hay tentaciones en las que he caído y digo, igual nadie se ha dado cuenta, sirve nada más. Porque si yo digo que he caído en esto, de pronto el pastor me va a decir, no, 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 ¿sabe qué, hermano? Mejor de un paso al costado hasta restaurar eso. Y qué roche, ¿qué dirá la gente? Y entonces nos estaríamos guiando por lo que va a decir la gente y no porque el servicio a Dios es algo sagrado, algo especial. Tiene mucho que ver con nosotros, no necesariamente con el resto. El resto quizás ni lo nota. No sería, y hay testimonios de eso, ¿no? Casos donde ministros de alabanza han estado, no lo digo por la iglesia, definitivamente, tranquilos, estoy dando un ejemplo genérico, donde ministros de alabanza de pronto han estado sirviendo a Dios, han estado alabando a Dios, y de pronto se descubre que tenían una doble vida y tenían de pronto otra pareja, o de pronto tenían otra amante, y esto sale a la luz meses o años después, y de pronto uno dice, pero ¿cómo? Si con su música o cuando yo cantaba, ¿cómo me ministraba? Decimos, ¿no? Y el pueblo muchas veces ni lo notó, la iglesia muchas veces ni lo notó, pero Dios lo estaba viendo. Y Dios está diciendo aquí a sus sacerdotes, no me sirvan por servir. Si de pronto estás inmundo,
date un tiempo, límpiate de tu inmundicia y de pronto después vas a volver a servir. Pero no tomes en poco el servicio a Dios. Si tú estás sirviendo ya a Dios, ten en cuenta este consejo o esta palabra que está diciendo el Señor esta noche. Si hay pecados en nuestra vida, preferible dar un paso al costado y decir, Señor, tampoco decir, entonces no puedo servir a Dios, pues no, porque estoy en pecado y ya, no está diciendo eso, sino límpiate, purifica, restaura tu comunión con Dios y luego retoma tu servicio a Dios. Pero el servicio a Dios no es cualquier servicio. Recuerda, es el servicio a Dios. En el verso 3, a la última parte, dice él, yo Jehová. Es decir, yo soy Dios. Verso 6, dice, no, verso 5, dice, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, dice. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, dice, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas por su alimento, dice, porque su alimento es. Dice, mortecino, dice, ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello. Yo Jehová nuevamente. Le vuelvo a preguntar, ¿y quién podría notar esto? De pronto te tocaste un reptil, nadie te vio. En el contexto levítico, nadie te vio. Y luego vienes al tabernáculo a servir como sacerdote, ¿no? Porque está hablando de la familia de Aarón. Y dice, nadie me ha visto que he tocado un reptil, nadie me ha visto que he comido cosa inmunda. ¿Para qué voy a esperar hasta la noche? Porque va a venir el poblador de Israel con su sacrificio y yo le voy a decir, no, ¿sabes qué? Estoy inmundo, mejor vuelve mañana. Y qué roche va a decir, oh, el sacerdote pecó o está inmundo, ¿no? Entonces, tenía mucho que ver con la apariencia también, ¿no? Entonces, pero el sacerdote tenía que ser sincero. Sincero primero para con Dios, porque Dios lo había notado. Y Dios le está diciendo, abstente de servirme si de pronto ceremonialmente estás inmundo, inhabilitado. ¿Me dejó entender? Verso 9 dice, mira lo que dice. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello. ¿Tocar un reptil era pecado? No. ¿Comer era pecado? No. Si yo comía de esos animales sin haberme dado cuenta, ¿no? O había tocado un reptil o un animal inmundo sin darme cuenta, eso no era pecado, eso era que ceremonialmente estaba inmundo, ceremonialmente estaba separado y tenía que esperar, dice, lavarse y tenía que esperar un tiempo hasta la noche, hasta purificarse. Pero ¿qué era pecado? Que sabiendo que Dios le está diciendo, en esa condición no me puedes servir, no me debes de servir, igual servía. Igual tenía en poco las cosas del Señor, y a eso se llama profanar, tomar como cualquier cosa las cosas de Dios. Y ahí dice, verso 9, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello. ¿Qué era pecado? El desobedecer lo que Dios está diciendo. ¿Me dejo entender? Eso es pecado. Desobedecer la advertencia que Dios está dando, porque ya era una desobediencia abierta ante Dios, ya era una desobediencia adrede para con Dios, ya era una desobediencia con conocimiento, ya era como retarle a Dios y decir, no va a pasar nada. Dice, no sea que así mueran cuando la profanen. Incluso estaba ese riesgo de que podía, ¿qué cosa? Morir. No. Yo Jehová que los santifico. Y ahí está la firma de Dios, ¿no? Como diciendo, firma Jehová. Yo Jehová el que los santifico. Vuelvo a repetir. ¿Qué hay de pronto de que decimos creer en Dios, decimos estar sirviendo a Dios, pero al mismo tiempo estamos luchando con un pecado? Y vengo a la iglesia y le canto al Señor, y vengo a la iglesia y le sirvo al Señor, y vengo a la iglesia y hago incluso quizás cosas, obras para los necesitados a lo mejor, pero estoy con un pecado ahí no arreglado con el Señor. Pero tengo ahí un pecado, por ejemplo, de la mentira.
o del chisme, o de malos pensamientos. Pero tengo ahí mi pecadillo, como decimos muchas veces, ¿no? Guardado, ¿no? Pero igual digo, igual voy a servir a Dios nada más. No va a pasar nada. Llega un momento en el que nos volvemos insensibles y pensamos que no pasó nada, ¿no? No pasa nada, todo chévere. Y el Señor dice, eso se convierte en pecado, porque ya es una desobediencia abierta, es tener en poco las cosas de Dios. Entonces, mis hermanos, honremos las cosas de Dios, honremos el servicio a Dios. Hoy estaba escuchando un mensaje en cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento es que en ese instante me siento mal por lo que he hecho y tengo miedo a ser descubierto incluso, ¿no es cierto? Pero a rato se me pasa y digo, bueno, ya no estaba tan mal, solamente me sentí mal emocionalmente, me sentí mal y como que no debía haber hecho eso, ¿no? Dices, pero a rato lo vuelvo a hacer, eso es remordimiento. Es como que de pronto decir, no está tan mal lo que he hecho, mientras que arrepentimiento es no volverlo a hacer. Arrepentimiento es dar la vuelta 180 grados. Muchas veces nos excusamos diciendo, bueno, ¿quién no cae, no? Todos caen. Bueno, no todos son perfectos, pues no, tampoco yo soy perfecto, entonces por eso no está tan mal. O muchas veces nos refugiamos en la gracia, ¿no? Diciendo, Dios nos ama a todos al final. Hay otros que están peor que yo. No, no. El sacerdote no podía decir, yo he tocado solamente un reptil. Hay otros que han hecho peores cosas que yo. No, no, no. El sacerdote tenía que medirse bajo los estándares de Dios, bajo las ordenanzas de Dios, bajo lo que Dios dice que está mal. De la misma manera nosotros, mis hermanos, el espejo que de pronto va a mostrar cómo está nuestra vida no es el vecino, no es el otro siervo, no es el otro hermano. Y tú puedes decir, si ese hermano sirve, ¿cómo yo no voy a servir? Y compararnos quizás. No, 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 sino decir, estoy sirviendo a Dios y mi servicio a Dios tiene que ser consagrado para Dios. Y mi servicio a Dios tiene que ser de lo más puro para el Señor. Tiene que ver mucho con la actitud. Cuando sirvo a Dios tengo que decir, Dios es el que me ha visto, no las personas. Muchas personas reconocen su falta cuando los descubren. Eso es remordimiento. Por la vergüenza de que les descubrieron, dicen, ya, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? Arrepentimiento es cuando Dios confronta tu vida con su palabra y dices, no le estoy fallando a las personas, le estoy fallando a Dios. El pastor no lo ve todo, los hermanos no lo ven todo, y nosotros podemos aparentar ser espirituales, pero ante Dios no hay engaño. A mí me pasa, ¿no? Cuando converso con creyentes o personas que de pronto se han alejado del Señor y no están congregando y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Por qué no vienes a la iglesia? No, es que pastor, justo ese día y yo entre mí digo, no, espero que me esté diciendo la verdad, ¿no? No porque yo vaya a hacerle algo, ¿no? O sea, sino digo, espero que me esté diciendo la verdad porque en el fondo está aparentando engañar a Dios, cuando Dios sabe. ¿Por qué es de que de pronto no lo buscamos, no lo adoramos, no nos congregamos? Dios lo sabe, ¿sí o no? Muchas veces cuando hay personas que no se conectan, no congregan, no se están buscando de Dios, como pastor nuestra responsabilidad, o también como hermanos mayores en la fe, ¿no? Nuestra responsabilidad que es coger el celular y llamar, ¿por qué no está congregando? Y te ponen mil excusas, ¿sí o no? En el que tú dices, bueno, pues yo tengo que creerle, pero la pregunta es, ¿estarán siendo sinceros con Dios? Dios lo ve todo. El hecho que el resto no lo vea no significa que Dios no lo vea, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso, hermanos. Dios ve todo eso. Y le está diciendo aquí a sus sacerdotes, guarden pues mis ordenanzas. ¿Qué quiere decir eso? Valoren, atesoren mi palabra. Mi palabra no es cualquier palabra. La palabra de Dios no es cualquier consejo donde el ser humano dice, si lo hago, da lo mismo. Si no lo hago, también da lo mismo. No, no, no. La palabra de Dios trae implicancias en la vida.
Si lo obedeces hay bendición, si la desobedeces hay consecuencias. Así de claro es su palabra. La palabra de Dios es vida para las que la creen y es muerte para las que no la creen. Porque de alguna manera el Señor le dirá, yo te mostré, yo usé a tal persona para decirte que eso no estaba bien. Tal como el Señor hizo con sus profetas, con su pueblo, ¿no? Envió a sus profetas para que quede el precedente de que Dios estaba hablando y le estaba diciendo cómo debe de ser la forma de vivir este pueblo. Y este pueblo no creyó. Y ahora en base a lo que desobedeció el pueblo a la palabra de Dios, Dios los juzgó. Y es por eso que fue enviada la ley, para mostrar cómo estamos nosotros. Y cuando tú te conectas al Zoom y escuchas esta palabra, Dios te está diciendo, esto es correcto y está hablando a tu corazón. Y esto no es correcto. Y está en ti si lo crees o no lo crees. El que lo cree dice es vida y el que no lo cree es muerte, porque está desobedeciendo a algo que viene de parte de Dios. Amén. Continuamos. Del verso 10 al 16 es interesante. Del verso 10 al 16 va a hablar sobre los invitados extraños. ¿Y cómo es esto de los invitados extraños? Mira, dice, ningún extraño comerá cosa sagrada. La pregunta es, ¿para quiénes estaban separadas las cosas sagradas? Para la familia sacerdotal, ¿no es cierto? Para la familia de Aarón, para los que servían en el tabernáculo y para toda su familia. Pero si ellos decían, pero ha llegado, no sé, bueno, mi amigo de mi niñez, pero no era de la familia sacerdotal, ¿no? ¿Y qué tal si le invito? Recuerda, todo esto era consagrado para Dios y para la familia sacerdotal. Y Dios le está diciendo, ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Es decir, si el sacerdote que trabajaba en el tabernáculo tenía un huésped, tenía un visitante, tenía un jornalero, un trabajador, no podían ellos, dice, comer de lo que había sido consagrado para Dios, de lo que solo la familia sacerdotal podía comer. ¿Por qué? Porque eso era como tener en poco lo que Dios estaba proveyendo para la familia sacerdotal. Y decir, ven, tú también le gusta de esto. Y tú dices, pero como que Dios aquí está siendo un poco clasista, ¿no? O sea, pero mira, vamos a seguir leyendo. Y no es así. Verso 11 dice, mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, es decir, cuando el esclavo se volvía parte de la familia sacerdotal, ahora era de la familia sacerdotal, este podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. ¿Me dejo entender? Entonces, los que habían, el esclavo que había ahora era de propiedad del sacerdote y los hijos de este esclavo que habían nacido dentro de la casa sacerdotal, ellos sí prácticamente, porque se consideraban que era familia del sacerdote. Y ellos podían también participar entonces de estos alimentos. ¿Me dejo entender? Verso 12. La hija del sacerdote, si se casare, dice, con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. El hecho que se haya casado ya con un varón extraño, es decir, un extranjero, ya ese hecho estaba mal. Pero el sacerdote no podía decir, ya, pues no, ese hecho hacía de que esta hija formara parte de ese hombre extraño, ya no era parte de la familia sacerdotal. Y esto tenía implicancias. ¿Cuáles eran las implicancias? De que esta hija tampoco ya no podía participar de los privilegios que sí participaba la familia sacerdotal. Y Dios está siendo exclusivo, está diciendo, esto es para la familia sacerdotal. Puede ser un esclavo siempre y cuando sea parte de la familia sacerdotal. Su hija cuando sea parte, pero si esta hija por decisión propia se fue con un hombre extraño, perdía este privilegio. Verso 13. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, repudiada es como abandonada, dejada, ¿no? Y no tuviere prole, no tuviera descendencia, ¿no? Y se hubiere vuelto a la casa de su padre, vuelve a formar parte de la familia sacerdotal, como en su juventud, dice, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Entonces Dios está siendo exclusivo, que este privilegio de comer
de estos alimentos consagrados para la familia sacerdotal tenía que ser de la familia sacerdotal. Ahora, nosotros podemos decir, pero nosotros, ¿qué sucede? ¿Qué aplicación práctica le podemos dar a lo de nosotros, ¿no? Hoy en día hay dos familias, bíblicamente hablando. Los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Díganlo, el diablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿sí o no? El padre de la verdad y el padre de la mentira. O sea, hay reino de la luz y reino de las tinieblas. Con Cristo o con Belial, ¿no es cierto? Simplemente es así, así de claro. Hay dos familias, creyente y no creyente. No hay intermedios, no hay primos en el Señor. ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? La pregunta es, hoy en día, la familia de Dios, los hijos de Dios, los creyentes, ¿de qué es lo que nosotros participamos normalmente con el Señor? ¿Qué es lo que instituyó el Señor Jesucristo? Y lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Se instituyó la Santa Cena. Y es por eso que decimos que la Santa Cena es punto número uno, requisito número uno es que sea creyente el que participe de esta Santa Cena. No porque se le ocurra al pastor, porque la Santa Cena en sí, ¿qué significa? Conmemorar el sacrificio de Cristo. Si yo no soy creyente, ¿cómo puedo conmemorar un sacrificio en el cual yo no creo? Yo voy a conmemorar un sacrificio en el cual yo creo. Y es por eso que Pablo dice, ¿no? Cualquiera que comiere indignamente. La única manera de ser dignos a los ojos de Dios es en Cristo, es haber creído en Cristo. Es decir, ¿el no creyente podrá participar de esta Santa Cena? No. Puede quizás, y nadie se da cuenta a lo mejor, puede aparentar ser cristiano a lo mejor, o puede participar porque, bueno, por curioso quizás, pero no está bien, no es correcto. Esto trae implicancias, trae consecuencias. Pablo lo dice claramente en la carta a los Corintios, dice que algunos que participaban indignamente ya duermen, es decir, se había muerto. Y así de claro lo pone. Entonces, mis hermanos, nosotros como iglesia tenemos ese privilegio de participar de la cosa del Señor. La pregunta es, ¿y por qué los demás no? Estamos haciendo de pronto, eh, estamos de pronto discriminando a las personas. No, no, no. No es una prohibición, muy por lo contrario. Es una invitación. El Señor Jesús le está diciendo, ¿quieres participar de mi mesa? Cree en mí, convierte. Nadie está diciendo que fulano de tal no pueda participar, sino que Jesús le está diciendo, cree y participa. ¿Me dejo entender? Cree y participa. ¿Por qué yo no puedo participar? No, el Señor te dice que sí, pero te dice que creas. Pero aquel que dice, no, yo no creo, pero igual quiero participar, piña, pues. Es porque tú no quieres, es porque tú desechas de participar en la cena del Señor. Entonces, mis hermanos, dice, hay apertura para todos. Vuelvo a decir, venimos a Cristo como somos, pero no como queremos. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Reconociendo su gracia, reconociendo su invitación, pero para eso necesitamos creer. ¿Me dejó entender? Verso 14, mira lo que dice. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. Tenía que pagar una especie de impuesto, ¿no? Por así decirlo. Pero era el que por hierro, ¿ah? ¿No? Hierro significa el que por error había comido, tenía que de alguna manera subsanar el error. Verso 15. No profanarán, la palabra profanarán es tener en común, tener en poco las cosas de Dios. Dice, no profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y nuevamente vemos la firma del Señor al final del verso 16, porque yo Jehová soy el que os santifico. Está diciendo, porque yo soy el santo y estoy demandando que ustedes también vivan conforme
a la santidad de Dios. Y es interesante, ¿no? De cómo no permitir que extranjeros, entre comillas, o extraños participen de este privilegio sacerdotal. Hoy en día yo te digo, de pronto llega fulanito de tal a la iglesia, no es creyente, ¿ya? Pero canta mejor que cualquiera de los de la alabanza. Entonces dice, uy, él canta bien, ¿no? Pero no es creyente. No importa que cante la alabanza al frente, ¿estaría bien? No, simplemente no está bien, porque no es creyente. ¿Cómo puede participar del servicio, de las cosas del Señor, si es un no creyente? ¿Te das cuenta? Oye, mira, esa Miss, ¿no? Y he tenido la oportunidad de conocer Misses de inicial que interactúan muy bien con los niños, ¿no? Y uno decir, oye, mira, es una Miss de inicial e interactúa muy bien con los niños, pero no es creyente. Hagamos la maestra de la escuela dominical, no importa. ¿Estará bien? Definitivamente que no. Las cosas del Señor es para los hijos de Dios. Que el Señor, en su soberanía, de pronto hay ocasiones donde usó hasta un burro, ¿no? O sea, para su misión, pero lo hizo el Señor. Pero nosotros como iglesia somos llamados a que los que deben de edificar la iglesia son los miembros del cuerpo de Cristo, no los ajenos. Los ajenos, las puertas están abiertas, pero que primero crean en el Señor. La invitación está hecha, pero que primero crean en el Señor y que participen de las cosas del Señor. Amén. Verso 17 al 30 va a hablar, mira, de no ofrecer cosas inaceptables. ¿Y tú qué dices? Primero ha hablado de la persona, ¿no? Que cuán sincero tenía que ser con Dios. Ahora ha hablado de que no permitan que extraños participen de la cosa de Dios. Esas cosas deshonran a Dios. Pecados no confesados deshonran a Dios. Hacer partícipe a personas extrañas deshonran a Dios. Pero también las ofrendas inaceptables. ¿Y qué son las ofrendas inaceptables? Presta atención. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, dice, para que sea aceptado ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Esto ya lo había dicho cuando estudiamos cada uno de los sacrificios en los primeros capítulos, ¿de acuerdan? Que tenía que ser un macho sin defecto, ¿no? O del ganado vacuno, o cordero, o de entre las cabras, pero tenía que ser, ¿qué cosa? Sin defecto. No debería estar enfermo, o tullido, o a punto de morir. No, no. El poblador no podía llevar como su sacrificio el que se le está muriendo. O el que de pronto nació visco, ¿no? Visco, ¿no? O sea, con un ojito. O el que nació con malformaciones. No podía llevar eso. No podía llevar cualquier cosa. Mira lo que dice verso 20. Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis porque no será acepto por vosotros. ¿Quién iba a ser el filtro de parte de Dios? El sacerdote. El sacerdote era el encargado de revisar el animalito que no sea un animal con defecto, y era su responsabilidad de hacer, como se dice, un escaneo, ¿no? Toda una evaluación al sacrificio. Y de pronto decir, oye, pero mira, pues está un poco tullidito, nada más, no importa. No, 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 no va. No es acepto a Dios. Verso, mira, 21 dice, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto nuevamente. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga más o de menos, dice, que tenga de más o de menos,
podrá ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Dice, no ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos, o magullados, rasgados, o cortados, ni en vuestra tierra los ofreceréis, dice. Ni de mano de extranjeros tomaréis estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y Dios está siendo exclusivo con las ofrendas y sacrificios que iba a presentar el pueblo. Le está diciendo, no me aceptes cualquier cosa, le está diciendo al sacerdote. Y vuelvo a repetir, ¿de quién era esta función de velar por esto? El sacerdote, de no aceptar cualquier ofrenda, ¿no? Verso 26 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, dice, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrecer de sacrificio encendido a Jehová. Es decir, un cordero o una cabra recién nacida tampoco podía ser presentado como sacrificio, sino mínimamente tenía que estar mamando, ¿cuánto? 7 días, y al 8º día podía ser presentado. ¿Por qué? Esto también porque en aquel entonces había culturas paganas donde presentaban justamente animales recién nacidos como sacrificio a sus falsos dioses, ¿no? Como a sus dioses de la fertilidad se le conocía, ¿correcto? Entonces, Dios está diciendo no, está deslindando con todo eso y está siendo específico de que no acepten cualquier cosa. Dice el verso 28. Y sea vaca u oveja, no degollaréis, dice, en su mismo día a ella y a su hijo, dice. Y cuando ofreceréis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día será, dice, se comerá, no dejaréis de él para el otro día, yo Jehová. Es decir, no podías sacrificar un animal, dices, ya mañana lo terminamos, ¿no? O sea, mañana lo terminamos de comer. No podía ser algo de un día para otro, tenía que ser el mismo día, tenía que ser fresco, ¿no? Este sacrificio, esta ofrenda. Entonces, en otras palabras, las ofrendas de Dios tenían que ser ofrendas que honren a Dios. No podían ser ofrendas a modo de desperdicio, lo que me queda. ¿Te imaginas aquel entonces el ganadero, el pueblo de Israel dice, uy, me toca ya llevar mi ofrenda de paz al Señor? A ver, este creo que está medio moribundo, este le llevo, pues, ¿te imaginas? O este me salió con la patita medio coja, este le llevo. No podía ser algo que le sobra, por así decirlo, ¿no? Sino tenía que ser algo que realmente valorado por el mismo poblador de Israel, ¿no? Que él lo pueda valorar y decir, esto es agradable a Dios, esto lo voy a separar para el Señor y llevárselo a Dios. ¿Te das cuenta? Tú dices, ¿y cómo aplica a nosotros? ¿De qué manera hoy en día nosotros ofrendamos a Dios? Y no estoy refiriéndome a economía, aunque podría aplicar, ¿no? Pero ¿de qué manera hoy en día ofrendamos a Dios? Esto implica todo nuestro ser, implica nuestro tiempo, implica nuestra actitud, implica nuestro talento, implica nuestra dedicación, implica también nuestra economía, ¿sí o no? ¿Qué es lo que yo consagro para Dios? ¿Qué es lo que yo ofrendo a Dios de mi tiempo? ¿Lo que me sobra? ¿O un tiempo separado para Él? ¿Realmente estoy separando los martes y jueves a las 8 de la noche para el Señor? ¿O estoy diciendo, si me da tiempo, se lo separo para el Señor? ¿Realmente estoy separando en mi tiempo todos los domingos de 5:30 a 7 de la noche para el Señor? ¿O simplemente digo, si me da tiempo, iré al Señor? La típica, ¿no? Tenemos todos los días de la semana para visitar a los familiares, pero justo el domingo queremos hacerlo. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado? O aquel estudiante, ¿no? Que le digo, ¿por qué no has venido al servicio? Es que estaba haciendo mis tareas. Tuvo todo el día para hacerlo, pero justo a la hora del Señor dice que le falta tiempo. ¿Estás separando lo mejor de ti para el Señor en cuanto a tiempo o le estás dando lo que te sobra? Porque podríamos caer en esta lista de estar dándole algo que nos sobra y no algo que realmente nos cueste.
el rey David decía lo siguiente en 2 Samuel 24:24, de pronto cuando le ofrecieron eh, un holocausto para que él le entregue a Dios, él dijo, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. El rey David dijo que lo que si le voy a ofrecer algo, que me cueste. ¿Me dejo entender? Él dijo que si le voy a ofrecer algo a mi Señor, que me cueste. Dijo. No le voy a ofrecer una sobra, no le voy a ofrecer algo que no me cuesta. ¿Me dejo entender? Que me cueste sacrificio. Mis hermanos, esto es algo muy serio, porque esto se aplica a cada área de nuestra vida. ¿Qué le estoy dando a Dios? Los 5 últimos minutos del día antes de dormirme, estoy orando y ni me acuerdo qué hora terminé mi oración, o estoy separando un tiempo especial para orar a Dios. Y en ese saco caemos, creo que la mayoría. O de pronto estoy orando con la última de mi energía, de mis carbohidratos que me queda, estoy orando a Dios y digo, ya, Señor, tú comprendes. Wow. O realmente estoy separando lo mejor para Dios en cuanto a la oración. Conversábamos con un pastor amigo, con dos ya van, que conversamos las anécdotas en el Zoom, ¿no? Las anécdotas en el Zoom, donde el pastor estaba predicando y de pronto se les fue la cámara y dice que al fondo estaban cenando, todo bacán, y la cámara estaba puesta ahí, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Realmente estamos separando ese tiempo para el Señor? ¿O simplemente por cumplir, plic, ingresamos? Y no lo digo porque vaya a ofender al pastor, sino lo digo porque, entiende, estás separándolo para quién? Para el Señor. Que sea algo que realmente tú has dispuesto. Incluso en nuestra ofrenda, ¿no? Incluso a nosotros nos pasa porque de alguna otra manera ustedes se pueden dar cuenta que estamos canalizando ropa, ayuda para las personas, para los niños de la escuela dominical, ¿no es cierto? Y de alguna manera hacemos un filtro cuando llegan las ropitas y escogemos. Y yo puedo entender muchas veces cuando un incrédulo dona, porque el incrédulo no tiene ese criterio, ¿no? Pero como creyentes, nosotros no podemos ofrendar, porque cuando tú ofrendas para esos niños, es para el Señor en el fondo, ¿sí o no? Lo que hicieres con este pequeño me lo haces a mí. No puedes hacer algo que te sobra, y no estoy diciendo que esté mal, sino algo en mal estado, sino algo en buen estado, ¿no? Tiene que ver mucho, yo te voy a decir, es como yo diciéndole, por ejemplo, a Alexander, Alexander, esta casaca ya está vieja, te la regalo. Es distinto a decir, oye Alexander, he engordado, pero esta casaca está muy buena, la verdad, pero ya no me da y te lo regalo, amigo. Es distinto. A decir, oye, esta te da vieja, te la doy. Y a veces somos así con el Señor. Le damos lo que nos sobra de tiempo, le damos lo que nos sobra de energía, le damos lo que nos sobra de economía y no le damos lo mejor para el Señor. Y no buscamos mejorar en nuestro servicio a Dios. Siempre lo hemos hecho así, pues sigamos haciéndolo así. ¿Me dejo entender? Entonces, mis hermanos, yo quiero animarte, ¿no? Te quiero animar esta noche, que lo que vayas a disponer para el Señor, que sea algo que realmente, entendiendo que eso lo honra. No tiene que ver muchas veces con monto, tiene que ver con disposición de corazón. De que si lo estoy haciendo por el Señor. De que si le estoy sirviendo al Señor. Si le estoy dedicando un tiempo, le estoy dedicando al Señor. A eso lo llama consagración. Y profanación es lo contrario, hacerlo común. Nosotros, los que con mi esposa somos docentes, y pasamos muchas horas en el Zoom. Tenemos tiempo de trabajo en el Zoom, tiempo del Señor en el Zoom y también tiempo de ocio a veces en el Zoom con amistades, podría decirse, ¿no? Pero son cosas muy diferentes. Oye, no, en mi trabajo tengo que estar ahí atento, viendo a mis niños, todo, ¿no? Y tengo que cumplir con un horario porque es mi trabajo, ¿no? Y estoy valorando mi trabajo. ¿Y está bien? Está bien. Con mayor razón para el Señor, ¿sí? Con mayor razón. Tengo que disponer ese tiempo para el Señor.
No puede decir, no, esto es reunión de iglesia nada más, no importa. Mejor comparto así nomás, ¿qué les parece? Comparto así, hermanos. ¿Me ven? No, no me ven, ¿no es cierto? Tengo que disponer lo mejor de mí para el Señor. Amén. Entonces, el Señor aquí estaba advirtiendo a los sacerdotes, estaba advirtiendo a su pueblo que lo que vayan a consagrar para Dios sea realmente para Él, que Él lo ve todo. Amén. Malaquías es un texto que muchos quizás le tienen miedo, pero Malaquías capítulo 1 confronta justamente al pueblo, ¿no? Dios confronta a sus sacerdotes y mira lo que le dice el capítulo 1 del verso 6 al 8, ¿ya? Les dice así, el hijo honra al padre, le dice, el siervo a su señor, o sea, le está poniendo ejemplos, que el hijo honra al padre, está bien, que el siervo honra a su señor, está bien. ¿De qué manera le honra? En este caso, en obediencia, ¿no? En respeto. Si pues yo soy padre, dice Dios, mira, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Le dice a su pueblo. ¿Me dejo entender? Si el hijo honra a su padre, el siervo honra a su señor y dice, y yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Le dice. ¿Sabes en qué había caído, en qué pozo había caído el pueblo de Israel? En decir, Dios es bueno, igual somos su pueblo escogido, pues, ¿no? No nos va a abandonar, no importa. Había llegado en un conformismo tradicional de decir, somos su pueblo. Si igual él nos ha prometido la victoria y ya no honraban a Dios, sino estaban honrando a otros falsos dioses y a Dios le estaban dando lo que les sobraba. Y así como honraban a otros dioses, también honraban, entre comillas, a Dios con sacrificios, pero los cuales Dios aquí en Levítico había dicho, así no es. Entonces Dios ahora le dice, ¿dónde está mi honra? Y le dice, mira, y si yo soy Señor, le dice, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está la reverencia? Le está diciendo a su pueblo. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Quiénes estaban cometiendo este error, este pecado? Los sacerdotes, a pesar de que las instrucciones en Levíticos eran claras, pero habían llegado a ese punto de olvidar que Dios es su Padre, de olvidar que Dios es su Señor, y se quedaron con que Dios es buenachón, como el mundo piensa hoy en día, ¿sí o no? El mundo piensa que Dios es buenachón, ¿ah? Dios es bueno, con Diosito, pastor, dice, pero ¿le honra? Es la pregunta. ¿Le obedecen? ¿Le sirven? ¿Tienen temor de su santidad? ¿O simplemente han cogido el nombre de Dios como un amuleto diciendo, Dios es bueno, Dios me provee? Cierto, es todo eso, pero Él es Padre y es Señor y requiere respeto, requiere honra. Nosotros también como cristianos necesitamos recordar eso. Y continúa diciendo, dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Dice, y decís, dice verso 6, la última parte, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y todavía el pueblo, ¿sabes qué dijo cuando Malaquías trajo esta profecía? El pueblo dijo, ¿y en qué le hemos fallado? ¿Me entiendes? O sea, ¿y yo qué? O sea, ¿en qué le hemos fallado? Dijeron. Y continúa diciendo, verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. O sea, ofrecían cualquier pan, no las tortas de flor de harina que él había dicho en los sacrificios que hemos aprendido, ¿no? Sino cualquier pan. Ah, es para el Señor, llévale eso nada más. Igual el Señor es bueno, no se va a dar cuenta. Dice, ¿en qué me hemos fallado? Y él dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis de la mesa de Jehová es despreciable, en que menospreciaron la mesa del Señor. Justamente esto del cual podían participar quienes, los sacerdotes, ¿no? Y no los extraños. Pero ellos menospreciaron la mesa del Señor. Estaba inmundo, igualito, estaba participando en la mesa del Señor. Nadie se da cuenta. No pasa nada. No ha venido un rayo y no me ha partido y yo sigo vivo. Como a veces pasa también con nosotros, ¿no? Podemos estar en el culto,
Podemos abrir nuestra Biblia, pero por dentro estamos secos. ¿Te ha pasado alguna vez? Puedes estar en el culto, puedes escuchar al mejor predicador, puedes abrir tu Biblia, pero por dentro estás seco. Llegas a tu casa y sigues en el mismo pecado. Y estamos menospreciando las cosas del Señor. Ha ocurrido con personas o con cristianos, por así decirlo, entre comillas, famosos, ministros de alabanza, que de pronto iban a cantar a un concierto o a una conferencia o a una iglesia solamente para exaltar su nombre, porque eran reconocidos, pero por dentro estaban secos y han tenido en poco las cosas del Señor. Y Dios lo vio y finalmente vino juicio y finalmente se destapó y las cosas salen a la luz. Y el Señor no quiere eso con nosotros. El Señor quiere que seamos sinceros con Él, transparentes. Es decir, Señor, tú lo ves todo. Tú conoces cuál es mi situación espiritual hoy. Verso 8 de Malaquías 1 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, dice, le habían llevado un animal visco, ¿no? Un animal ciego, con defecto. No es malo, le dice, preséntalo, dice, pues a tu príncipe, y le dice, mira, ve, a ver ese animal ciego, llévaselo a tu príncipe. Es decir, más honra tenía el hombre que Dios mismo, ¿no? Le está diciendo, a ver eso, llévaselo a tu príncipe, dice. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Si entre, como les decía, ¿no? Si entre personas muchas veces, qué roche, ¿no? Decimos, qué roche, ¿cómo le voy a regalar esto a Julio César? ¿Qué puede decir, no? Con mayor razón con Dios, ¿sí o no? ¿Te das cuenta, no? Uy, va a venir mi visita. Qué roche, ¿cómo voy a cocinar lentejas? Voy a hacerle al menos un pollo a la olla, decimos, ¿no? ¿Cuánto más para con el Señor? Oye, cámbiate la ropa, ¿cómo va a estar en pijamas? Va a llegar tu tío. Pero a la iglesia sí voy en pijama, no importa. ¿Cuánto más para tu Señor? ¿Sí o no? Si para con las personas tenemos cierto detalle, ¿no? ¿Cuánto más para el Señor? Es la pregunta. Y eso es lo que le está diciendo Dios. A ver, pues ese animal ciego, preséntaselo a tu príncipe, le dice. A ver si lo va a aceptar. Y le está diciendo, ¿acaso yo no soy tu padre? ¿Acaso yo no soy tu Señor? Lo mismo dice para con nosotros. Lo mismo dice para nosotros. El ser humano tiende a calificar a las personas, de decir, a este le doy un regalo de tal precio, en cambio a este le doy otro regalo de otro precio. Pero ¿qué hay para con el Señor? Este me cae bien, le voy a dedicar tiempo, este no me cae bien, no le voy a dedicar tanto tiempo. ¿Y qué tiempo le dedicas a Dios? ¿Del bueno o el que sobra? Si de pronto un familiar muy cercano o un amigo muy cercano te dice, te voy a visitar y tú le dices, si no es muy cercano, le dices, no tengo tiempo. Y si es muy cercano, le dices, ya, como sea, voy a sacar tiempo. Y el Señor te dice, yo también te quiero visitar todos los días en tu tiempo de oración. Uy, Señor, no hay tiempo. No me puedo perder el cumpleaños de mi abuelita porque tengo que ir, porque es mi abuelita querida la que me crió. Pero sí me puedo perder el servicio un domingo de 2 horitas. Eso sí me puedo perder. ¿Pasa o no pasa? Pasa muchas veces. Y el Señor te dice, a ver, dale el tiempo que te sobra a ese familiar querido. ¿Acaso yo no soy tu padre? ¿Acaso yo no soy tu Señor? Y esto le está diciendo a sus sacerdotes. Esta palabra que hoy está viniendo es para los hijos de Dios. Esto tú no le puedes decir a un incrédulo porque no lo va a entender. Porque el incrédulo tiene su concupiscencia, su propio yo, su familia en el trono de su corazón. Pero se entiende que el Hijo de Dios tiene a Dios en el trono de su corazón. Se entiende que el Hijo de Dios tiene a Dios primero ante todas las cosas. Entonces, esta palabra es para un creyente, para alguien que está sirviendo en las cosas del Señor. Y el Señor nos está diciendo, dame lo mejor. No en cantidad, sino en calidad, en actitud. Si de pronto tuvieras que cantar ante un público, ¿cómo cantas? ¿Te luces?
Pero si me tienes que cantar a mí, ¿cómo cantas? ¿Susurras o realmente das lo mejor de ti? ¿Mejor entender? ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche, Señor, por tu palabra. Porque ciertamente, Señor, tu palabra es clara, Señor, y nos confronta también, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y por mostrarnos, Señor, que tiene que ver mucho la actitud, la transparencia, la sinceridad, Señor, y entender, Señor, que el servicio a ti, el adorarte a ti es sagrado, Señor. Es algo especial, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos esta noche. Amén. Finalmente, mis hermanos, termino leyendo nada más verso 31 al 33. Dice, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. ¿Qué dice? Guárdalo y cúmplelo. No dice apréndetelo. Firma yo Jehová. No yo el pastor, no. Dios es el que firma. 32. Y no profanéis mi santo nombre, no tengas en poco mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová os santifico. Nuevamente, firma Dios. 33. Que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Y para nosotros, ¿sabe qué nos está diciendo? Yo los he rescatado del mundo, nuestro Egipto. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro Dios. Y termina diciendo, yo Jehová, firma el Señor, el que hizo la obra preciosa por el cual ahora nosotros decimos ser hijos de Dios. Nos lo está diciendo nuestro Padre, como lo dijo en Malaquías, nos lo está diciendo nuestro Señor. No lo está diciendo el pastor Anderson, no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el Señor, nuestro Padre, nuestro Redentor, el que nos sacó del reino de las tinieblas, del Egipto espiritual. Entonces, que nuestra honra sea para Él. Amén. Gracias, hermanos.